Hola familias, ¿cómo están? Bueno, la propuesta de hoy es que podamos pensar juntos uno de los conceptos que quizás más conocemos, pero que en los últimos tiempos ha tenido muchas transformaciones en cuanto a su tratado y en cuanto a la forma de verlo, no de conceptualizarlo, sino de verlo. Porque el concepto que vamos a trabajar hoy es el concepto de adolescencia, ¿sí? Esta etapa vital que tanto conocemos es una etapa que, si bien se define como una etapa de cambios, como una etapa de nuevos desafíos y los cambios biológicos y los cambios desde el ámbito más psicológico, lo que venimos a ver hoy es una visión un poco más positiva, porque estamos acostumbrados a que todo sea visto por ahí desde el dolor, desde los cambios, desde las cosas que ya no son. Pero hoy queremos, o quiero mejor dicho, proponerles una visión que apunta hacia la etapa de la oportunidad, verle el lado positivo a la adolescencia. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que empieza a tomar el poder las neurociencias, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que nos viene como a derribar? Una visión infantilista que resulta innecesaria, por un lado, por el otro una visión más positiva que vienen a aportar estas neurociencias, y el tercero es el moldeamiento del cerebro. Y esto lo vamos a retomar después porque me parece importante profundizarlo más adelante. Ahora, en esta visión infantilista innecesaria nos vamos a encontrar con que uno de los objetivos que vamos a proponernos nosotros como adultos en el acompañamiento de estos chicos es estimular la responsabilidad y la autonomía. Pero para lograr estimularla, nosotros ¿qué debemos hacer? Confiar en ellos. ¿Por qué? Porque en la confianza con ellos nosotros les vamos a permitir situaciones nuevas que los exponen a resolver situaciones o problemas de la vida cotidiana diferentes a los que venían acostumbrados. Ahora bien, y es como yo siempre les digo en el colegio a los chicos, para que ustedes se ganen algo, ¿sí? Deben hacer algo. Es decir, para ustedes obtener algo, deben primero dar algo. En este caso, quiero obtener confianza, debo ganármela, ¿sí? Y ahí entra este concepto de negociación que venimos hablando ya hace varias semanas. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que estos adolescentes están atravesados por un conformismo consumista, que su mayor protagonista es la virtualidad, ¿sí? Y el distanciamiento que esto genera, y que a su vez debemos poner el foco en el potencial que tienen ellos, ¿sí? En el aprender de sus fortalezas, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en esa... Por ahí los abuelos hablaban de viveza criolla, ¿sí? Vamos a tomar ese concepto. Esta viveza criolla que les permite a los chicos resolver a su conveniencia, mejor dicho, distintas situaciones. Y seguramente en casa habrán tenido varias, ¿sí? Y recuerden alguna en el que han visto esa picardía, digamos, para resolver y para acercar el resultado más a su conveniencia, y ahí van a obtener esta cuestión, ¿sí? Del potencial para aprender de sus fortalezas. Ahora bien, esta confianza en ellos va a tener una repercusión que es muy positiva en los adolescentes. ¿Por qué? Porque va a generar energía, es decir, va a generar ánimo. Por otro lado, va a posibilitar la autorregulación, ¿sí? Y el aumento de sus competencias y sus posibilidades. Vamos por parte. Va a generar energía, va a generar buena energía. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir un poco más libres y van a sentir que uno le va dando como más terreno para que ellos vayan descubriendo. Ahora, se les posibilita la autorregulación, pero nunca el adulto debe dejar de guiar esa autorregulación, porque recordemos que la adolescencia es una oportunidad, es una etapa de oportunidades, bárbaro, pero es una etapa de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, si bien nosotros no vivimos la adolescencia como la están viviendo ellos, es necesario el adulto guía al costado, tal como con las tareas del colegio, pero con la parte psicológica, con la parte conductual también. Ahora, aumenta las competencias y posibilidades, y claro, porque lo estamos exponiendo a situaciones nuevas y diferentes. Y no lo estamos haciendo porque nosotros queremos solamente, sino porque también sale la propuesta de ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Estamos accediendo a algo que ellos nos van a ir pidiendo. Ahora bien, vamos al segundo de los conceptos y lo vamos a relacionar a esto que decíamos recién de moldear el cerebro. Hay un aprendizaje que es muy significativo, que a su vez es cultural,
que es el aprendizaje social. Y esto tiene que ver con que la sociedad moldea a los sujetos. ¿Cómo? Lo hace a través de la respuesta a los comportamientos que realizan los ciudadanos dentro de una sociedad, ¿sí? ¿Cómo van a llegar esas respuestas a los ciudadanos? A través de los agentes que son los adultos que representan, podríamos decir, al Estado, a las normas, a las leyes que se construyen, pero también a la cultura, ¿sí? Y acá nos vamos a poner a pensar por ahí las culturas propias de nuestro territorio, ¿sí? de nuestra nación, que no se diferencian mucho quizás de nuestros países limítrofes, pero que tenemos ciertas particularidades con algunos, ciertas diferencias con otros, ¿sí? Y que cuando los visitamos nos parecen un poco extrañas, ¿sí? Por ahí si uno se pone a pensar en Brasil, que es un país limítrofe, pero que tenemos culturas bastante diferentes por momentos, uno se pone a pensar ahí cómo se van moldeando los ciudadanos en cuanto al enfrentamiento de las situaciones, a la conceptualización, por ejemplo, del concepto de muerte, o por ahí con prácticas religiosas, ¿sí? Que cada uno de los países tiene su propia cultura en base a eso también. Por otro lado, esta recompensa puede ser positiva o negativa. Para ir a algo concreto, una recompensa negativa es años de prisión, ¿sí? Por dar un ejemplo más concreto. Y el positivo, obviamente, uno habla de premios, uno habla de beneficios que obtiene. ¿Para qué? Para que esta respuesta se pueda repetir. Y el negativo para que se extinga, es decir, para que no lo vuelva a hacer la persona que lo cometió. Ahora bien, en los adolescentes, ¿cómo debe ser esta recompensa? Mejor dicho, la motivación debe ser positiva, ¿sí? Es decir, no mirar el error, sino mirar lo que logró. Más allá de que haya sido poco o que le haya costado un montón. Si le costó un montón y logró algo, hay que hacérselo ver. Esta motivación siempre debe ser positiva para no caer en esta visión negativa del adolescente. ¿Sí? De que siempre comete errores, de que está aprendiendo, de que tiene que crecer, de que la adolescencia duele y demás. ¿Sí? Como una oportunidad. Y esto lo trabajamos mucho desde el colegio también, en el que cuando nos equivocamos aprendemos más que cuando acertamos. Y muchas veces se habla con los chicos esto de que cuando yo tengo la posibilidad de entregar un trabajo práctico con errores, yo el error puedo aprender el doble que si hubiese entregado el trabajo en perfectas condiciones, ¿sí? Entonces, por otro lado también nos vamos a encontrar con que esta motivación en positivo, ¿sí? Va a tener como más eficacia cuando es delante de otros, ¿sí? De otras personas. Cuando nosotros vemos o cuando nosotros resaltamos lo positivo de nuestros hijos delante de amigos, delante de otras familias, ¿sí? Pero por ahí tenemos que tener cuidado con el caso de los hermanos, porque podemos despertar celos y sería lo normal, ¿sí? Ahora bien, vamos al tercer concepto fundamental. El primero era adolescencia, el segundo era aprendizaje social y el tercero lo vamos a llamar motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Sí? La motivación, mejor dicho, es una fuerza interna que te impulsa a vos a llegar a tus objetivos, a cumplir los objetivos. Ahora, esta motivación tiene fases, ¿sí? La primera es la homeostasis. ¿Qué es eso? Es un estado de equilibrio en el que el sujeto no necesita nada, hasta que llega la segunda fase, que es el estímulo, que genera ese desequilibrio y comienza la necesidad, como tercer fase, de satisfacer ese estímulo que llega. Ahora bien, el estado de tensión es la cuarta fase, el comportamiento es la acción que yo llevo adelante, ¿sí? Para poder satisfacer, y por último la satisfacción como la finalización del proceso para volver a entrar en un estado de homeostasis, que es el equilibrio. Ahora bien, y esto es importante teniendo en cuenta lo que hablábamos de los adolescentes en encuentros anteriores. Cuando no hay satisfacción, ¿qué pasa en una persona? Y pueden pasar muchas cosas, entre esas desorganización del comportamiento, agresividad, reacciones emocionales diversas y por otro lado apatía y desinterés. ¿Nos pasa esto en cuarentena? Sí, y nos pasó a todos, seguramente nos pasó a todos, en algún momento todos pasamos por esto. Todos nos sentimos completamente desinteresados, completamente apáticos, nuestras reacciones emocionales no son las comunes, o no eran, o en su momento recuerdo alguna discusión, alguna conversación, algo que yo sé que no es propio de mí, pero que pasó, ¿sí?
Y por otro lado, la desorganización del comportamiento. Pensemos en nuestras rutinas, cómo eran y cómo son ahora. Quizás hay familias y personas que han logrado mantener las rutinas y eso está bárbaro. Pero hay casos completamente extremos en el que han cambiado la noche por el día o en el que han dejado de hacer las cosas que solían hacer, ¿sí? Y lo cambiaron por otro tipo de actividades quizás más sedentarias, quizás menos sanas, ¿sí? Es decir, hay un abanico de posibilidades que se pudieron haber dado. Ahora bien, hay 7 caminos hacia un ambiente de la motivación, es decir, para generar motivación en los chicos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr primero teniendo expectativas adecuadas, ¿sí? Es decir, si yo pienso, por ejemplo, aprender un idioma nuevo en 2 semanas, y la verdad es que no lo voy a poder lograr. Seguramente pueda aprenderme palabras, frases, algunas pronunciaciones, pero en 2 semanas es muy difícil que yo me pueda aprender un idioma. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que las expectativas deben ser lo más realistas posible. Por otro lado, hay que ayudar a los hijos a fijarse metas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar esto, que yo desde afuera, como adulto, pueda ser un poco más realista que ellos a la hora de armar estas metas. Y otra cuestión es que ellos aprendan a ir armándolas en base a sus potencialidades, a sus posibilidades, a sus tiempos, y también poder nosotros sumar un factor que tiene que ver con el estímulo de la tarea lograda, ¿sí? Del que se hayan animado, de que se fijen metas y de nuestro interés hacia lo que a ellos les interesa lograr. El acompañamiento y el soporte de nuestro hacia sus propias metas como personas independientes, autónomas, ¿sí? Por otro lado, es importante decirles que lo que ellos se proponen es importante, es interesante, no solamente para ellos, sino para nosotros. Que lo que ellos quieren lograr para nosotros tiene valor, que lo que ellos quieren obtener para nosotros es importante, que lo que ellos quieren lograr, quieren obtener, quieren acercarse, quieren conseguir, para nosotros tiene un peso también en nuestra vida, ¿sí? Esa es una forma también de darle importancia a nuestros hijos desde otro lado, desde el lado de los intereses y de los gustos de ellos, no solamente desde el vínculo o desde lo emocional, ¿sí? Por otro lado, es importante también en cuanto por ahí al aprendizaje, que nosotros podamos apoyar y acompañar y ayudarlos a descubrir y profundizar su estilo de aprendizaje. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? ¿A través de qué recursos? ¿A través de qué herramientas? ¿A través de qué capacidades? Porque quizás nuestros hijos son muy hábiles en cuanto a lo discursivo, otros quizás son a lo escrito. Entonces, esos son recursos que ellos van obteniendo para que el aprendizaje sea mucho más exitoso, ¿sí? Y por ahí pasa de que necesitamos hacer una buena base sobre lo que verdaderamente conocemos para poder avanzar, ¿sí? Sobre otras habilidades que quizás no sean tan, podríamos decir, tan hábiles para nosotros, ¿sí? Que no sean tan buenas en nosotros. Ahora bien, lo otro, que también es un desafío porque son cambios que tenemos que hacer de manera consciente, ¿sí? Por un lado es hablar dando ánimo, no elogios. Y esta diferencia es importantísima, pero es muy fina. ¿Por qué? Porque el elogio va a premiar el resultado. Qué bien que te salió, qué bien lo que hiciste. Y en realidad desde el ánimo vamos a estar premiando el esfuerzo, ¿sí? Que es lo que termina siendo lo más importante y que en educación también lo estamos tratando de a poco de ir premiando y de ir reforzándolo. ¿Por qué? Porque lo que importa es no solamente, obviamente que el resultado es importante, pero muchas veces quizás, por ejemplo, en un ejercicio de matemática, el resultado no es el correcto, pero el proceso que realizó fue muy interesante, porque utilizó lógica, porque se nota estudio, porque se nota que conoce del tema. Quizás cometió un pequeño error. Entonces el resultado muchas veces no refleja todo el proceso, ¿sí? Por eso es importante el aliento de que
de que se mejoró, de que fíjate lo que lograste acá, mirá todo el trabajo que pusiste, el tiempo, no solamente quedarnos con el resultado final, sino con todo el proceso. Por otro lado, también el acompañamiento en el aprendizaje, sí, que eso lo hemos hablado bastante, y fomentar la fortaleza de nuestros chicos. Esto también hoy en día es fundamental teniendo en cuenta diversas problemáticas que se dan en los distintos ámbitos, ¿sí? No solamente en el escolar, sino también en la vida cotidiana. Es importante que confiemos en nosotros, seamos fuertes, ¿sí? Y que a su vez aprendamos a salir adelante de diferentes situaciones. Y ahora bien, este concepto va muy de la mano, el concepto de motivación va muy de la mano también del de metacognición, que no lo vamos a profundizar mucho, pero me parece fundamental porque está completamente relacionado al aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de lo que es la metacognición, ¿sí? Vamos a estar hablando de aquellas planificaciones que llevamos adelante para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, son operaciones, actividades y funciones cognitivas que le permiten a los chicos, ¿sí? O a las personas en general, pero en este caso a los adolescentes, a darles conciencia y control sobre los pensamientos y comportamientos, sobre la atención hacia el futuro, sobre poder inhibir lo inapropiado y sobre pensar, por ejemplo, en dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es el tema? Que todas estas acciones están relacionadas a las funciones ejecutivas, es decir, aquellas funciones cerebrales que acompañan el accionar de los sujetos, que permiten el accionar de los sujetos. Todo esto, ¿para qué me va a servir? Para juntar, producir y evaluar información. Y de esta manera enfrentar la resolución de situaciones de una manera más exitosa. ¿Sí? Es decir, poder evaluar alternativas, poder evaluar opciones, oportunidades y tomar decisiones que sean mejores para nosotros. Y ahí es donde está también que el confiar en ellos, ¿sí? De que nosotros sabemos que van a realizar buenas decisiones, y por otro lado que ellos se sientan confiados en hacerlo porque nosotros también les hemos brindado interés en sus intereses, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante este concepto de metacognición en la adolescencia? Porque si bien la metacognición en la primera infancia, en la segunda infancia, se va dando, en la adolescencia se da como a nivel cerebral un segundo nacimiento en cuanto a las conexiones neuronales, en cuanto a desarrollo neuronal, ¿sí? Que le permite a esta edad potenciar un montón de habilidades que tienen que ver con su vida cotidiana y la resolución de situaciones. Principalmente, y en este caso, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Bueno, familias, estos son los conceptos principales para empezar a cambiar la visión sobre la adolescencia. Pero va a ser muy importante también escuchar la visión de ellos. ¿Qué opinan? ¿Qué creen ellos? Y muchas veces una conversación en familia nos puede dar muchas respuestas útiles con respecto a lo que los adolescentes hoy piensan, creen y quieren de este mundo que también es de ellos. Nos vemos.